La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. De todo corazón me alegro de saludarte. Estamos hoy a sábado 9 de diciembre, primer sábado de Adviento, sábado de la primera semana de Adviento. El Evangelio es de San Mateo capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 1, versículo 5a y versículos del 6 al 8. Vamos a hablar hoy de los frutos de la oración y del poder de la oración. Comencemos escuchando con mucha atención la palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Entonces vamos a hacer una interpretación espiritual de este Evangelio y vamos a ver cómo este Evangelio se aplica a nuestra vida de oración, mi querida alma contemplativa. Dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.
vamos a aplicar esto a nuestra vida interior, a nuestra alma, a nuestra vida de oración. De igual manera que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, de la misma manera le tenemos que dejar a Jesús que recorra todas las partes de nuestra alma. Recorría las ciudades y aldeas. Está muy bien. Pero lo que tiene que recorrer es nuestra alma. Igual que las ciudades son grandes y las aldeas son pequeñas, nosotros tenemos que dejar a Jesús que entre en las partes más grandes y más generales de nuestra alma y también en las partes más pequeñas y en los últimos recovecos y rincones de nuestra alma. Esto es muy importante. Si le dejamos a Jesús entrar en los recovecos y rincones de nuestra alma. ¿Cómo se deja a Jesús entrar en los recovecos y rincones del alma? Pues intentando no negarle nada que Él nos pida, por pequeño que sea. Intentando entregarle todo lo que somos y tenemos, todo lo que amamos, por pequeño que sea. Intentando preguntarle al Señor cómo le gusta que actuemos en todas las cosas y también en las pequeñas cosas. Siendo muy sincero y abriendo el alma de par en par a las personas que la guían, para que conozcan todos los rincones y recovecos de mi alma, para que la puedan iluminar. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñaba, proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda enfermedad y toda dolencia. Bien, pues de igual manera yo le tengo que dejar a Jesús que enseñe a mi alma, que me proclame el Evangelio
y que me cure el alma. ¿Cómo enseña Jesús al alma? Pues te quería leer el número 1697 del Catecismo, que habla sobre eso. Dice: el Espíritu Santo, Maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma, que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. La vida interior, la vida según Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el que enseña a mi alma, la inspira, la conduce, la rectifica y la fortalece. Le tengo que dejar a Jesús que me proclame el Evangelio a mi alma. Quería leerte un pasaje del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que es como un anuncio del Evangelio para el alma. Fíjate lo que dice. Cántico Espiritual B, canción 40, número 2. Está comentando el verso del poema Que nadie lo miraba. Y lo comenta así: que nadie lo miraba. Lo cual es como si dijera: mi alma está ya desnuda, desasida, sola y ajena de todas las cosas criadas de arriba y de abajo. Está desasida de todo, sin apego de nada, sin apego a nada material, sin apego a nada espiritual. Y tan adentro entrada en el interior recogimiento contigo, está tan recogida en Dios, tan en lo profundo de sí misma, que ninguna de ellas alcanza ya de vista el íntimo deleite que en ti poseo. Es decir, que mi deleite intimísimo, profundísimo, está en Dios. Y ya no afectan a mi deleite ni las cosas espirituales ni las cosas materiales, sino solo Dios. No es que esté mal deleitarnos en las cosas espirituales o materiales, pero a veces tenemos un apego a los bienes materiales o a los bienes espirituales. Y por ese apego no nos deleitamos bien. Entonces el alma, aquí en este estado, está ya libre
de deleites que provienen del apego. Así estas cosas ya no mueven mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y molestia con su miseria y bajeza. No me gozo en las cosas materiales o espirituales y tampoco me disgustan si son adversas, porque todo mi corazón está puesto en Dios. Porque estando mi alma tan lejos de ellas, de estas cosas materiales o espirituales, y en tan profundo deleite contigo, ninguna de ellas la alcanza. Este es el Evangelio. Me explico. Aquí lo que está haciendo San Juan de la Cruz es anunciarnos el estado de la alegría perfecta y de la paz perfecta que alcanza el alma cuando vive totalmente en Dios y libre de todo afecto desordenado. Esto es lo que tienes que dejar a Jesús que te anuncie. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino. Déjate que te anuncie ese Evangelio, que te haga esa promesa que acabamos de escuchar. Y cree en esa promesa y aspira a ella. Curando toda enfermedad y toda dolencia. Déjale a Jesús que cure tu alma cada día. Esto es lo que va haciendo la oración. La oración me enseña, la oración me anuncia el Evangelio, la oración me sana. Porque en la oración Jesús va penetrando en todo el ser de mi alma, hasta los más íntimos recovecos. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.